y el tema a tratar el día de hoy es la conciencia de estar enfermo. Miren, cuando yo me refiero a enfermedades neurodegenerativas, específicamente Alzheimer, demencia, empieza en una etapa, digamos, inicial, una etapa leve cognitiva, donde ellos se dan cuenta y si han sido acompañadas con un familiar para recepcionar el diagnóstico, pues obviamente en esta etapa leve o muy leve entienden que algo les está sucediendo, que algo está pasando con ellos y reciben el diagnóstico. Entonces, ustedes podrán observar que en estas primeras etapas ellos sienten mucha pena, mucha tristeza y en más de una oportunidad preguntan y te dicen, me está pasando algo, quiero expresar y no encuentro la palabra para poder decir y se quedan y se incomodan, se frustran. Entonces, tu familiar que ya tienes el diagnóstico, no intentes corregirlo, no intentes hacerlo sentir mal porque eso no ayuda. Y no solamente no los ayuda a ellos, no los ayuda a enlazar contigo una mejor comunicación. Entonces, cuando ellos se dan cuenta y están en etapa cognitiva, la otra consideración que ustedes deben de tener es no murmurar delante de ellos como si no entendieran que se están refiriendo a su persona. Porque se dan cuenta, porque te reclaman y quizás si ya no hay un lenguaje fluido, pues te dicen, ¿qué pasa? Entonces no te pueden expresar con una fluidez amplia, pero no te puedes referir a ellos, hacer murmuraciones y estarte refiriendo de la persona. Porque eso significa que no estás respetando como tal. Es una persona que aún cuando hay un deterioro cognitivo, pues hay que validar su conducta, entender que está afrontando un diagnóstico. Y aquí siempre te pregunto, si tú estuvieras en el zapato de ellos, ¿cómo te gustaría que te traten? Entonces, esto básicamente es, y lo entienden ellos cuando están, digamos, en inicios de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando están en etapas muy avanzadas? Desconocen que se están perdiendo sus capacidades cognitivas, pierden funcionabilidad, pierden autonomía, ya no hacen sus actividades ejecutivas, que de repente por allí les gustaba tocar el piano o de repente la guitarra, entonces van perdiendo y ya olvidaron también el diagnóstico. Pero aquí quiero hacer y hablar específicamente cuando se da todo y realmente ya tienes el diagnóstico de tu familiar. ¿Qué pasa con el núcleo familiar? ¿Cómo la familia afronta esta nueva situación? Entonces, quiero desligarme un poco de la conciencia del enfermo que exclusivamente se da cuenta en etapas iniciales. Pero, ¿qué pasa aquí en etapas iniciales? La familia, por desconocimiento, asocia la vejez como sinonimia de enfermedad. Entonces dice, cuando hay olvidos, pasan desapercibido para la familia y dice, es producto de la vejez. Bueno, ya tiene 70, 60 y tantos años y se está empezando a olvidar. Entonces, miren, es allí de repente donde no podemos captar ese sesgo entre lo normal y lo patológico. Pero como los familiares están en constante observación y si este declive aumenta progresivamente cada vez más, ya nos debe de poner en alerta para ir al especialista y podamos tener el diagnóstico del familiar. Ahora, ¿qué pasa con la familia? Me quiero centrar en la familia porque es la conciencia, porque la familia enferma. La familia que no sabe gestionar emociones,
que no sabe gestionar el estrés, ¿cómo va a ser el desarrollo psicoemocional? ¿Qué va a pasar con la parte somática, o sea, el cuerpo? Y miren, cuando la familia escucha por primera vez, y digo la familia porque creo que suena mucho, generalmente al diagnóstico va una sola persona, máximo 2 familiares. Y quiero poner como ejemplo, si estamos hablando de papá o mamá con deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer u otros, que es lo más frecuente hablar de demencia, Alzheimer. ¿Qué pasa? Van acompañados generalmente de una persona, de un familiar, máximo 2 personas. Y bueno, reciben el diagnóstico. ¿Cuál es la primera actitud que tiene y que escucha la familia? Lo primero que puede sentirse, primero es absorto. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento se dio esta enfermedad y no lo pude visualizar si yo vivo con él o con ella? ¿Qué está generando en primera instancia? Culpa. No me di cuenta. No me di cuenta, me siento culpable. Es más, ya me estoy tratando mal como familiar. Me estoy culpando y estoy cargando toda esa responsabilidad. Y aquí también quiero hacerles un alto. De todos los integrantes de la familia, teniendo en cuenta que papá o mamá tiene el diagnóstico, de repente son 5 hermanos, 10 hermanos, 4 hermanos, 3, pero de todos esos miembros de la familia, uno se convierte en cuidador principal. El resto acompaña desde sus posibilidades, desde la distancia, desde su núcleo familiar, porque de repente ya se independizaron, etcétera. Entonces, desde allí dan una mirada, desde allí dan un acompañamiento. Pero me quiero centrar en el cuidador principal. Primero, ¿qué puede sentir? Culpa. Me siento culpable, no me di cuenta en qué momento sucedió. Y más aún, estoy escuchando el diagnóstico, llego a casa, puedo compartirlo quizás con la persona que está inmediata, pero muchas veces empiezo con la negación. No puede ser posible que a mi madre o a mi padre, siendo tan buenos, nos ha educado a todos, nos ha hecho profesionales, o quizás mi papá o mi mamá fue padre y madre para mis tíos, recibió a todos, les dio de comer a todos, o de repente fue papá y mamá a la vez porque su cónyuge los abandonó y sacó a todo el clan familiar, y empiezas a entrar en esa negación. ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? Si son tan buenos, ¿qué es esto? ¿Un castigo? ¿En qué momento? Si ellos debieron de tener la mejor vejez del mundo y poder disfrutar de ellos, y ahora no lo podemos hacer. Entonces, todas las circunstancias que le estoy mencionando hasta ahora contribuyen a perder la salud. Y no toman conciencia los familiares que pueden enfermar. Sigo sumando otras alternativas. Miren, ya hablé la negación, ya hablé el dolor, ya hablé la culpa. Y ahora viene, desde este punto de vista, de repente puedo tener... Sigo aumentando mi culpa y de quizás hablando en algún momento, y de repente las otras personas empiezan a sumarse a la persona, al cuidador principal, y decir, bueno, y quizás ya empiezan a abrir las brechas. Es que tú te fuiste de la casa, hermano. Es que tú te independizaste. Es que tú formaste tu familia. Me dejaste a mí sola al cuidado de papá o de mamá. ¿Qué empieza en este momento? A abrirse el núcleo familiar. Vienen los resentimientos, vienen quizás en ese momento, vienen a aflorar todo aquello, todas aquellas emociones que durante la infancia se han programado y que salen a relucir en el momento ya del diagnóstico.
Por ejemplo, es que a ti mi mamá o mi papá te prefería, tú eres el hijo predilecto, a ti te dio todo, a mí me dio menos. Entonces, todo eso, ¿qué hace? Abre una brecha muy grande. Muy grande porque ya estamos aquí de repente hablando de herencias, de repente a ti te dio el primero, el segundo piso, o te dio la casa más grande, etcétera. Entonces, pero nada de lo que hasta hoy les he mencionado, de lo que hasta ahora les voy hablando, contribuyen a mejorar su estabilidad psicoemocional, corporal, social de la familia y más aún del cuidador personal, del cuidador principal, como yo le llamo así. Es el cuidador que exclusivamente asume la responsabilidad de dirigirse al cuidado. Ahora, hay una parte que la familia, específicamente voy a hablar de los hijos porque estoy tomando como ejemplo, como paradigma, papá o mamá con deterioro cognitivo. ¿Qué pasa en los hijos? Empiezan a sentir de repente, dicen como me alejé, empiezan a pensar, aunque no lo mencionan y dicen, como me alejé, me fui del núcleo familiar, me fui a vivir a otro estado, a otra provincia, a otro país. Entonces, para compensar, porque me sigo sintiendo culpable, voy a colocar y voy a pagarle a un cuidador profesional. Entonces, se contrata a una cuidadora. Pero desde el remordimiento, desde que quiero reivindicarme, desde mi ausencia de la casa, del nido familiar, quiero reivindicarme y coloco a una persona, a una cuidadora. Pero como quiero reivindicar mi ausencia, al cuidador le doy toda una carga emocional y física fuerte, que hasta el menor detalle lo observo. Por ejemplo, y eso se lo digo que suele suceder y llegan a las casas geriátricas las familias muy agotadas cuando están en este punto importante de quiero reivindicarme. Y no lo consigo porque hasta ahora no encuentro un cuidador idóneo. Y yo le pregunto, a ver, nárreme, ¿qué ha pasado y a qué usted observa de la cuidadora que está en su casa? Yo llego, porque son personas que no viven en casa, yo llego de visitar, salgo del trabajo y encuentro a la cuidadora y encuentro que mi papá está mal abotonado su camisa o lo encuentro un poco despeinado. O quizás no le han echado el perfume que yo le compré y que es un perfume muy caro. Entonces, miren, quiero compensar, quiero reivindicar mi ausencia y recargo todo hasta el menor detalle físico y emocional al cuidador. ¿Qué pasa con ese cuidador? Se va. Viene otro y ninguno se queda. Porque hay tanta exigencia, porque quiero hasta el menor detalle que se salve para poder sentirme tranquila. Porque si no logro eso, no me siento reivindicada y me voy a seguir sintiendo culpable. Entonces, miren, todos estos temas se dan porque no sé cómo afrontar un diagnóstico. Y ahí va otro detalle más. Cuando un familiar se muere, hay un proceso, pues hay un velatorio, se vela al cuerpo presente, se entierra a la persona, el dolor los primeros meses es duro y está todavía la persona en negación y hasta que llega un momento en que llega a sanar esta emoción, aceptar esta emoción, aceptar esta pérdida y realmente dice, se murió. Hoy empiezo nuevamente a vivir sin la presencia, pero con todos los recuerdos que haya compartido con él o con ella. Pero ¿qué pasa con una persona con demencia? ¿Qué pasa con una persona con demencia? Tengo a la persona al costado y tengo un dolor constante. Tengo un dolor constante porque estoy observando que progresivamente mi familiar va perdiendo facultades cognitivas.
capacidades cognitivas. Me duele ver que ahora no recuerda o no diferencia los utensilios para comer. Se sienta a la mesa, mira el plato y ya no sabe cuál es el tenedor, cuál es la cuchara. O quizás se levanta y quiere dirigirse a bañar y de repente se metió con zapatos y todo a la ducha. Entonces tú sientes como cuidador, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que una persona se llega a deteriorar tanto? ¿Qué está pasando aquí? Falta de información, falta de conocimiento y desde ya estás sintiendo pena, acumulando, ya tienes un diagnóstico, ya tienes un dolor, ya hay una conciencia que hay un diagnóstico por el especialista, estuviste en la negación, estuviste en el dolor, estás reivindicando tu falta de ausencia quizás, pero viene la otra parte, estoy observando quizás cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, que va perdiendo más facultades, que de repente está olvidando leer, que ya no lee con la misma facilidad que leía antes, que ya no comprende mensajes muy complejos y que ahora mi lenguaje va a cambiar porque voy a sintetizarlo, voy a abreviarlo para que sea más entendible y podamos seguir comunicándonos. Y que de repente lo encuentras que se quiere poner los zapatos y están al revés. O que de repente quiere colocarse las medias, no las encuentra y intenta ponerse la ropa interior encima del pantalón. Todo ese dolor es constante. Cuando fallece físicamente, tenemos una pérdida de un familiar, uno está en la negación y después progresivamente se pasan muchas etapas del duelo que no es motivo de conversación hasta que llegas a la aceptación. Pero cuando es un deterioro cognitivo, el dolor es constante y básicamente del cuidador principal. Porque los familiares, en este caso, como he tomado de modelo papá o mamá con deterioro cognitivo, los hermanos están ausentes. Llegan en momentos de repente, en algún momento que puedan tener tiempo de acuerdo a sus actividades y cuando llegan todavía a mirar el menor detalle. De repente lo encontraron despeinado, de repente ese día tuvo una legaña aquí en el ojo, o quizás no estaba acorde con la vestimenta, o no olía el perfume que yo le he regalado, etcétera. Y más aún cuando hay una pensión que cobrar, sea mínima o sea un poquito generosa, llegan a ver y a decir, es que te está sirviendo. Todo ello, lo único que hace es adelantar muy rápido que el cuidador principal, porque no estoy hablando del cuidador principal, el que asume toda la responsabilidad. El cuidador principal probablemente pueda hacer trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque cuando el cuidador principal no se informa, cuando el cuidador principal no gestiona emociones, cuando el cuidador principal no gestiona emociones, me refiero específicamente a esto. Miren, ¿qué pasa si el cuidador principal, cuando tiene problemas de estrés en su vida, de frustración, jamás ha sabido resolverlo? No sale airoso ante situaciones adversas o nuevas. Siempre se estresa, siempre le da gastritis, siempre tiene cierta taquicardia, siempre de repente termina siendo a esto se llama somatizar en el cuerpo. Te cargas de tanta energía negativa emocional que el cuerpo es el que sufre las consecuencias porque no llego a liberar, a vomitar aquellas emociones que dañan mi cuerpo. Y viene otra parte, y yo les he preguntado, ¿y por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no integras
a tu núcleo familiar, a una persona y todo, o a una o a dos personas, y todos los hermanos pagan. No, me dice. No, porque mi mamá, cuando estaba en su juicio, jamás permitió que nadie le ayudara a la tarea de la casa. Por lo tanto, aquí en el núcleo familiar no ingresa ninguna persona extraña. Por lo tanto, el cuidador principal lava, cocina, plancha, cuida, está atento, no duerme, y para que le permitan hacer las cosas, las tareas del hogar, colocan a papá o mamá frente al televisor, que se duerme la persona mayor, se duerme, está inactiva horas tras horas, y de repente hizo una siesta muy prolongada de 3-4 horas, que llegada la noche la persona se agotó tanto, el cuidador principal, que no va a poder dormir, porque ya la persona que tiene el diagnóstico pues durmió en el día y en la noche va a estar despierto. Entonces, una noche que no duermas 2, 3, te estresas. Y si es una persona, si este cuidador principal no tiene información, ¿cómo va a ser el desarrollo de la enfermedad? Que no todos tienen el mismo desarrollo, porque hay personas que realmente lo pasan muy tranquilo, pero como hay otras que tienen conductas inadecuadas, que esto rebasa la tranquilidad del núcleo familiar. Y sigo y me centro nuevamente mi hiperfoco al cuidador principal. Vuelvo a esta parte, porque a veces me salgo un poquito, me lateralizo para algunas circunstancias, pero vuelvo al hiperfoco. ¿Qué pasa si este cuidador principal no aprendió a gestionar sus emociones, sus fracasos? Ante situaciones adversas, ¿cómo se va a portar? Es muy probable que esta persona tenga creencias, como les acabo de mencionar hace un momento, en la cual la mamá no permitía que nadie más ingrese porque era la única encargada de hacer toda la limpieza, la cocina, y nadie más ingresaba. Pero ¿quién adquirió esa creencia? El cuidador principal. El cuidador principal adquirió, y no es la mamá que no le permite en esos momentos, es que el cuidador principal escuchó toda una vida, desde la infancia, que nadie más puede ingresar a la casa. Y más aún, si durante el desarrollo de la enfermedad escuchaste que el primer piso es para la hermana mayor, el segundo piso es para tal y el tercer piso es para tal, ya los hermanos están haciendo uso de las instalaciones de la infraestructura, porque allí colocaron de repente una empresa o porque etcétera. Pero nadie libera todos esos bienes económicos para que puedan servirse, alquilarlo, qué sé yo, y ese dinero pueda servir para su familiar. Porque están sujetos, porque vienen escuchando toda una vida que así lo distribuyó sin pensar del diagnóstico que podría ocurrir. Pues hoy hay un diagnóstico, hay que cambiar los planes, hay que tomar conciencia, porque de lo contrario el cuidador principal puede terminar enfermándose. Ahora miren, si este cuidador es pobre me refiero no a la parte económica, sino tiene la pobreza, la falta de información, la carencia de cómo afrontar y desestresarse, les vuelvo a repetir, probablemente tenga trastornos psiquiátricos en un futuro no muy lejano. ¿Cuáles pueden ser esos? Cuando me enfrento a situaciones adversas, difíciles, y yo no sé gestionar por falta de conocimiento, pues termino haciendo, primero tengo miedo, angustia, depresión, frustración, ira, cólera, rabia. ¿Por qué me tocó a mí en este momento? Yo he sido la única elegida. Al principio, quizás los primeros días, los primeros meses, pueden ir fluyendo bien, pero les recuerdo, la enfermedad es neurodegenerativa progresiva. Quiere decir
que va a ir perdiendo cada vez más facultades, más capacidades cognitivas, hay falta de juicio, hay falta de raciocinio y yo no sé cómo voy a afrontar esta situación. Y de repente ya no lo puedo bañar y llega la familia y me dice, esto huele mal, ¿cómo tienes a tu papá así? Me siento más culpable todavía. Entonces, con toda esta ruma de emociones negativas, ¿a dónde creen que va el cuidador principal? Por eso les digo, es tomar conciencia de la enfermedad. Infórmate. Yo te he mencionado qué es lo que podría suceder si no tomas conciencia de la enfermedad. Si no tienes información. Ahora, les he mencionado, y esto casuísticamente está presente. Si el cónyuge se encarga de la persona que tiene deterioro cognitivo, del esposo o de la esposa, terminan haciendo el mismo cuadro demencial. Porque es la convivencia, el mirar, el dolor que sientes, que tu familiar quizás ya no olvida, que ya no puede, ya no tiene autonomía, que ya no recuerda, o que quizás abrió la ventana y empezó a gritar, o que no te reconoció, saliste al mercado y te miró y empezó a gritar, ¿quién eres tú? Auxilio, me está haciendo daño. Ese cónyuge llega muy dolido, muy frustrado, con llanto, con desesperación, y de repente ya no quiere más. Muchas veces el cuidador principal cónyuge fallece antes que la persona que está cuidando. O se deteriora, o si vive y de repente continúa viviendo, termina siendo el mismo cuadro demencial. Probablemente eso pueda suceder con el cuidador principal. Pero para que ello se pueda revertir, ¿qué es necesario? Número 1, infórmate. Si tú eres cuidador principal, y vuelvo a repetir, principal es el que está directamente con el familiar, no aquel que llega de visita de vez en cuando, de acuerdo a sus actividades, porque vive en otro estado, en otra ciudad, etcétera, o trabaja todo el día y solamente viene los domingos. No, el cuidador principal es el que tiene la convivencia, la que está a cargo de la persona con deterioro cognitivo, en este caso papá o mamá. Infórmate de qué se trata la enfermedad, qué podría suceder, para que si tuvieras la vivencia, podrías decir, esto yo sé que podría pasar. Y una vez que te informas, vas a la otra parte. Busca ayuda. Acepta que no lo vas a poder hacer solo, que necesitas ayuda profesional, que necesitas ayuda y compañía de amigos, de familiares, porque lo primero que hacen cuando tienen el diagnóstico es el aislamiento. ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán los amigos? ¿Cómo le informo? Pero aquí hago un paréntesis. Si la persona está en un deterioro inicial y está todavía en la facultad de tomar decisión y no quiere participar en ninguna reunión familiar o de amigos, respetémoslo. Porque se da cuenta que hay algo que él no puede socialmente integrarse y ya se viene aislando de hace mucho tiempo. Respete si quiere reunirse con 1 o 2 amigos muy íntimos o con 2 familiares muy íntimos que frecuentan y tienen mucha amicalidad. Y aquí vuelvo nuevamente a regresar para no salir. Siempre hago por aquí, me voy con las ramas para sumar un poco más la información. Y aquí voy al tema. Si ya eres cuidador principal y ya tomaste conciencia de la enfermedad a la cual estás acompañando, infórmate. Busca compañía. Si tienes un amigo, una amiga, un familiar, un vecino, una comunidad de repente que ya existen. Yo sé que existen muchas comunidades, muchas asociaciones de demencia, Alzheimer. Pero si tú no eres partícipe porque te tienes que movilizar exactamente a las reuniones, pues hoy está este tipo de comunicación.
las redes sociales. Sírvete de ellos. Se forma esta comunidad maravillosa para que sepas que no estás solo, que así como tú estás afrontando situaciones ajenas, desconocidas, hay otras personas que ya lo afrontaron, que ya te pueden dar algún apoyo, alguna ayuda, alguna intención, algo que te puede ayudar y de repente la puedes mejorar, cambiar o adaptar a tu realidad. Y no hagan lo que Nancy hizo en alguna oportunidad. Se aisló, no comunicó, le daba vergüenza. Y yo decía, ¿y cómo es que le voy a decir que tengo una madre con demencia que me muerde, que no se deja bañar, que yo le encuentro que huele mal todos los días a pesar que la baño? ¿Y cómo voy a hacer para afrontar esta situación? Y más aún recaía sobre mí la responsabilidad de que era yo un personal de salud. Mi frustración, mi culpa, todo se sumaba. Y como yo les vuelvo a repetir, no he somatizado ninguna enfermedad, pero sí me adelgacé muchísimo. No me di cuenta hasta cuando una amiga me dijo, Nancy, ¿qué ha pasado contigo? Porque estás mal, estás enferma. Cuando me dijo, estás enferma, yo allí empecé a decir, ¿qué tan mal me veo para que me digan que estoy enferma? Empecé a atar cabos, empecé a pesarme, me di cuenta que había bajado muchísimo de peso. Y si no somaticé ninguna enfermedad, no terminé haciendo un cáncer, no hice de repente alguna enfermedad neurodegenerativa, no somaticé algo en el cuerpo, porque entiendo hoy que esta es mi función. Darte a conocer, comunicarte para que tú tomes un camino diferente y no pases lo que yo ya pasé. Si yo hubiese tenido, como les repito en otras reuniones, estas alternativas, pues allí me hubiese abocado y realmente me hubiese sentido acompañada, que no soy la única. Entonces, esta es mi función, este es mi propósito de vida. Informarte, darte a conocer, no estás solo. Yo ya he pasado y estoy pasando una situación parecida, pero enfoco las cosas desde otro ángulo. Ahora, vuelvo al tema. Infórmate, sana esas creencias que vienen incrustadas desde la infancia y quizás estás siendo fiel a muchas creencias o a muchos mandatos familiares que vienen transgeneracional. Tú te vas a comportar tal como has sido criado, tal como has aprendido cuando ya a partir de los 6 años ya el niño empieza a ser más juicioso, a ser menos emocional, capta todas las vivencias de su entorno y lo interioriza en el inconsciente. Allí lo graba. Y en el presente empiezas a comportarte según las creencias que has aprendido en el pasado. ¿Qué tienes que sanar? Esas creencias. Porque eso no te permite vibrar en otra sintonía para que puedas tener apertura de buscar soluciones. Porque yo sé que muchas personas pueden decir por allí, eso le pasó a ella. Bueno, quizás a ella le fue bien, a mí no. Desde ya eres negativo a recepcionar algún otro camino. Pero te pregunto, si lo que estás haciendo hasta hoy te da resultado, bien. Pero si estás con emociones de miedo, de angustia, de depresión, de llanto, de no aceptación del diagnóstico, no estás tomando conciencia de la enfermedad. Y lo que está sucediendo es que estás albergando tantas emociones negativas que no las eliminas, que no las expulsas, que no las vomitas y que eso se va a psicosomatizar y vas a terminar probablemente enfermando. Ahora, cada persona es un mundo diferente y me refiero que es un mundo diferente porque tienes que
aprender a conocerte y saber qué es lo que te hace feliz. ¿Qué es lo que te permite liberar aquellas emociones negativas? ¿Cómo yo aprendo? Para ello, desde mi experiencia, yo tengo terapeutas que me ayudan, que yo le digo, ¿sabes qué? Me siento así, me he sentido de repente o he hecho una actitud que me parece que soy egoísta o pienso que no avanzo mucho y me estoy autoexigiendo. Y cuando me autoexijo, me latigo porque siento que no estoy cumpliendo mis propósitos, mis tareas, mis responsabilidades. Y desde ese ángulo estoy siendo muy dura conmigo, con mi cuerpo. Y no estoy valorándome. Entonces de repente puedes utilizar la técnica del espejo, de mirarte y decirte cuán valiosa eres. Si es mujer, si es varón, cuán valioso eres. Porque afrontas y estás llevando una responsabilidad que has elegido y que es digno de amor, de gratitud, de compasión. Y estas cualidades no las encuentras fácilmente, pues tienes que tener esas características muy importantes de humanidad, de amor. Y el amor te va a permitir, cuando tú lo brindas desde acá, desde el corazón, te va a permitir fluir. Pero para que puedas fluir, para que se abra tu creatividad, tienes que estabilizarse emocionalmente. Cuando te estabilices emocionalmente, cuando puedas gestionar mejor tus emociones con ayuda de un terapeuta, de un familiar, alguien que te pueda liberar. A veces, muchas veces, no a veces, sino muchas veces, el hecho de contarle a alguien, aunque no nos haya dado ninguna solución, ya liberaste. ¿Y cómo te quedas? Tranquila. No te solucionó, pero descargaste esa emoción negativa que te tiene quizás aquí, que no te permite respirar y sientes que te falta el aire y que no puedes respirar. Mira, y cuando no puedes respirar es vital, porque ¿qué pasa cuando la persona no respira? Muere. Y no les digo que en este momento va a morir, pero es una muerte que se va anunciando. ¿Por qué? Porque el cerebro, el sistema nervioso simpático no entiende, el cerebro en realidad no entiende lo que es real, virtual, imaginario. Basta que lo pienses y dice, siento que me estoy ahogando, que no puedo tragar o pasar esta situación. Y lo tengo aquí atravesado. Les estoy diciendo una expresión emocional y lo estoy asociando a un bocado. Siento que lo tengo atravesado y no lo puedo pasar. El cerebro no entiende de real, de imaginario, de virtual. ¿Y qué dice? Ah, perfecto, dice. No puedes tragar el bocado. Ah, mira, como no puedes, y esto es una actitud de supervivencia, entonces, ¿qué le ordena el cerebro al cuerpo? A producir más células para que pueda tragar el bocado que se queda acá atravesado. No entendió que esta es una situación emocional. Simplemente lo pensaste, lo hablaste y dices, no puedo tragar el bocado. El cerebro manda la orden a producir más células para que pueda pasar el bocado que lo tiene atravesado, porque si no le va a faltar el aire y puede morir. Y esto lo viene haciendo por días, y si esta situación se repite, viene más, y cuando pasa el tiempo, dices, tienes un cáncer a este nivel, a nivel de esófago, a nivel de faringe, a nivel de tiroides, etcétera. Porque como no he liberado estas situaciones, esta parte emocional, pues obviamente estoy somatizando. Y cuando no libero emociones, hay una explosión de sustancias químicas negativas que lo fabrica mi cuerpo y que me hace daño. Y lo fabrico tan rápido
pero la otra parte que no me es favorable, que cuando ya quiero eliminarlo, lo hago muy lento. Y si todos los días estoy rumiando esta situación, entonces, pues esto se va a acentuar cada vez más. Por eso yo te digo, infórmate de la enfermedad, infórmate del diagnóstico. Posiblemente te podría suceder estas situaciones, ¿cómo lo podrías afrontar? Mejoras la calidad de vida de la persona mayor, pero también te cuidas tú, porque si no, ese núcleo familiar se queda con la persona carente de salud por un deterioro cognitivo, y también se suma la enfermedad del cuidador principal. Y todos aquellos que están afuera y que no son cuidadores principales también tienen que tomar conocimiento. Por eso lo ideal es que cuando hay un deterioro cognitivo, que todos se junten y pidan información. Ahora, no es necesario la parte física. Ahí está el internet. Hay tantos mecanismos por Zoom, por Meeting y no sé qué otras plataformas más existen, que tú te puedes reunir con la persona, con el profesional, con la cual ustedes deciden, y te puedes informar más para que apoyen y cuiden al cuidador principal. Si es mi hermano o mi hermana, le doy las facilidades del caso, te comprendo, te entiendo. Porque si ese cuidador principal se deteriora, tiene trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿quién va a cuidar a la persona con deterioro cognitivo? ¿Quién va a cuidar a tu papá o a tu mamá? Ahora, les he hablado de emociones porque considero particularmente desde mi experiencia que es la parte más álgida y que es el golpe fuerte para poder llevar y conducirnos a somatizar, a tener síntomas y un diagnóstico negativo. Pero a esto también va la otra parte, no descuidar la parte de la alimentación y los ejercicios. Todo esto, como yo les digo, la salud es integral. La sumatoria de estos factores hace que puedas fluir, pero cuando no fluyes, cuando no hay creatividad, es porque probablemente no has sanado tus emociones y no estás abierta a recepcionar y a tener nuevos alcances. Y hay que sacar esas creencias que están programadas desde la infancia, que nadie puede ingresar a la casa, que aquí de repente me dieron a mí este primer piso y yo me quedo aquí y mi hermano se queda en el segundo, y están enquistados en lugares físicos, mientras económicamente, ¿qué pasa? No hay para pagar un cuidador profesional, o quieren contratar un cuidador por 3, 4 horas. ¿En qué momento? No es funcionable. No es funcionable porque necesitas que el cuidador logre empatía con tu familiar y no lo va a lograr con 1 o 2 horitas. Necesitas que esté un poco más de tiempo, y hay cuidadores que se dedican exclusivamente y que aprenden. Y a ti te puede ayudar a liberarte esa carga emocional, a salir. Porque ¿qué pasa con tu vida social si tú eres cuidador principal? La pierdes, no puedes salir de casa porque no sabes con quién dejarlo, porque te llama, etcétera. Y si te llama es porque todavía está con un deterioro inicial leve, entonces está llamando y por último terminas ausentando, aislándote, y el aislamiento genera esos cuadros depresivos, de ansiedad, de miedo, de ira, de frustración, de cólera, de culpa, de que te quieres reivindicar, el externo se quiere reivindicar. Y a esto voy. Que mi familia, que se ha reunido mis tíos, que viven no sé en dónde, que son hermanos o hermanas de mi papá y de mi mamá que tiene, y han dicho, ¿cómo es posible que le pongan a otra persona siendo tantos hijos? No se pueden turnar para cuidar.
No se permitan cuidadores principales ni los más cercanos a este tipo de comentarios, porque esos comentarios vienen de creencias de esas personas, porque de repente son los hermanos y obviamente quieren lo mejor para el hermano, pero ellos tampoco están en condiciones, porque son personas mayores, porque no tienen la vivencia del día a día. Que a ustedes les permitan fluir y tomar decisiones sin culpa. Y si de repente acá en Perú no existe, creo yo, centros de día, y si existen deben de haber muy pocos, porque es llevarlos como una guardería, que se entrenen cognitivamente, físicamente, que se distraigan y regresan a casa. Pero todo esta forma de pensarlo hay que cambiar, porque muchas veces las familias se resisten a llevar a sus familiares y contratan a una persona que no está informada, que no sabe qué es la demencia, qué es el Alzheimer, y lo más fácil que es el medicamento. Tiene ansiedad, medicamento tras medicamento, pasan el umbral y se duermen y ahí están con la persona, y no es esa la forma. No es, porque es una persona que bien puede estar activa, que bien puede comunicarse, que pueden aletargar el proceso de la enfermedad para que no hagan cama tan rápido, para que no lleguen a un estado de postración, porque cuando ya llegan a este estado se suman las enfermedades infecciosas y respiratorias a la orden del día y están constante en medicamento. Hay no solamente deterioro emocional del núcleo familiar, sino también económico. Pero muchas veces las familias están sentadas en un banco de oro, porque no sueltan las propiedades que no lo generaron los hijos. Las propiedades los generaron sus padres. Y si se tienen que servir de ellos, que se sirvan para su salud. Pero ya muchas veces los hijos se hacen, ¿cómo se llama este detalle? Una herencia anticipada, que creo, no sé si será así, bueno, no sé si ese es el lenguaje que se usa. Ya se sirven de una herencia anticipada mientras el papá o la mamá está carente de un cuidador profesional al cual le pueden pagar. Porque un cuidador profesional sí sabe lo que puede hacer y se hace pagar, porque yo puedo pedir, quiero estos materiales, yo no quiero de repente como familia, porque hay una creencia de que yo no puedo abandonar, entre comillas, y llevarlo a una casa de reposo. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los amigos? Me hicieron profesional y yo no lo puedo llevar a una casa de reposo porque allí maltratan, allí pegan, ahí no les dan de comer. Yo sé que este tema de casas de reposo es algo que es un tema aparte de poderles comunicar, pero lo único que les puedo decir es que donde estén, siempre tengan el cuidado de elegir una casa que esté legalmente constituida. Y muchas veces la exigencia en el país es que seas una empresa como tal, que hagas pago de todo lo que te pertenece pagar y que estés dando reporte a tu ente regulador. Desde ya te puede dar tranquilidad y están en el Google. Ahora entras todo tan fácil que tú te puedes realmente dar cuenta que estás haciendo, que puedes hacer los reclamos, que estás pendiente y que cuando tú lo llevas a un centro geriátrico, a una casa de reposo, a una casa de retiro, como algunos le dicen, es que no es que lo vas a dejar ahí y no vas hasta el otro año. Muchas veces hay un proceso de adaptación en la casa de reposo y tienes que ir tantas veces te llame. Eso es cuando la casa está tan interesada en que esa persona se adapte y pueda ser manejable. Y tú puedas ver de que sí, las personas mayores con deterioro cognitivo pierden la fluidez, pueden perder el habla y puedan soltar ciertas jergas o ciertas palabras que de repente no son coherentes, pero sí te pueden transmitir a través de la parte facial y corporal que hay algo que no les gusta. Y sí puedes observar esos detalles. Así es que son muchas
muchos puntos, espero no haberme olvidado de alguno de ellos. Quiero compartan que existe un momento de poderme comunicar con ustedes, familiares que tienen a alguien con deterioro cognitivo, con demencia, Alzheimer, y ojo, generalmente las personas que tienen diabetes muchas veces terminan haciendo demencia. Y bien, y esto ya está estadísticamente, no les digo exactamente cómo, pero sí es obvio que se da. Las personas que terminan, que tienen Parkinson también hacen cuadros demenciales. Recuerden que esto se ve afectado neurológicamente. Y así las personas con hipertensión también pueden terminar llevando accidentes cerebrovasculares, falta de movimiento, pierden la capacidad del habla, entonces, y todo ello conlleva un deterioro cognitivo. Así es que son muchas y otras enfermedades que se van sumando y que los puedo apoyar desde mi experiencia, desde mi lectura, y que ustedes puedan también invitar a otras personas que se sumen y que puedan consultar qué es, en qué tema están, qué están pasando, qué situaciones de retos están afrontando, porque en realidad es un reto. Cuando tú aprendes y te informas, cuando te capacitas, pues entiendes lo que probablemente puede acontecer en tu familiar y no te sorprende, no entras a un cuadro de angustia, de miedo a lo desconocido, porque hablar de demencia, hablar del Alzheimer, hablar de enfermedades neurodegenerativas no es sorpresa. Eso está en todos los medios, lo puedes adquirir tan fácilmente la información y bueno, la información escrita está en muchos medios, pero lo que acontece en la práctica, pues obviamente te puedo dar un informe, te puedo dar qué alternativas puedes hacer, puedes sustituir, porque a veces como me escriben allí y creo que también les doy varias alternativas, qué pasa cuando una persona quiere comer y ya no saben en qué momento pueden dejarlos tranquilos a la familia, porque ni siquiera el cuidador principal puede comer tranquilo porque se sienta a tu costado, quiere comer, en todo momento dice, abre el refrigerador, hasta las cosas crudas se las lleva a la boca. O si hay una olla de comida que es para el resto de los integrantes que llegan a cenar de repente, ya hizo uso y abuso de los alimentos. Entonces la familia dice emocionalmente, se frustra, tiene ira, tiene cólera, después de repente lo trata mal y se siente culpable. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas situaciones? Pues hay que distraerlos. Y dime tú, no hay una receta que yo te diga, mira, le pones tal canción y con eso lo vas a distraer. ¿Qué haces? Necesitas una historia biográfica donde tú conozcas como cuidador principal o cuidador profesional qué le gusta a esa persona. ¿Le gusta tal música? Ponle esa música. ¿Le gusta casinos? Ven, vamos a jugar casinos. ¿Le gusta de repente bailar? Entonces, ven, vamos a bailar. Le gusta de repente jugar con los dados, ven, vamos a jugar con los dados. Le gustaba de repente pintar, bien, vamos a pintar. Y sí llegan a hacer un match, pero con las cosas que les gusta. Por eso les digo que no es ley, que no hay una receta que yo les pueda decir exclusivamente, mira, hazle esto. No, mientras no conozcas a fondo a la persona que estás cuidando, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus comidas, qué le gusta de repente, en qué se distrae, o de repente si ya no lee porque ya perdió porque ya perdió el interés, porque ya no comprende lo que lee, pues fíjate en láminas, en unas láminas, en un cuadro grande, y si la visión también no le ayuda, en un dibujo grande, y le puedes decir que te narre, que te invente una historia, de cositas pequeñas, va recordando otras cosas de su vivencia del pasado, y ya lo distrajiste y no está en ese hiperfoco de comida. Pero cuando tú le intentas explicar, ya te di de comer, hace un ratito te he dado algo, a otra vuelta me estás pidiendo, mira lo que estás haciendo, para empezar, solamente te lee la gesticulación. Es como yo se estaría diciendo así, porque no comprendo, no codifico
el lenguaje que tú me estás hablando. Y aquí les doy, siempre me gusta ilustrarle con 2 o 3 experiencias, y porque escucho a la familia cuando viene. Ayer ha sido una familia, me llama, la hija me llama y me dice, bueno, tengo a mi papá y obviamente quiero institucionalizarlo porque ya me ha querido pegar y la verdad no entiendo cómo es que él se ha puesto agresivo. Él es de carácter fuerte, pero jamás me imaginé que me quería pegar. Tengo mis hijos, se asustan ante esta situación. ¿Cómo explicar a las criaturas que es una enfermedad neurodegenerativa y que el abuelo, etcétera? Entonces, a ver, yo le digo, nárrame tu historia, ¿en qué momento te quiso pegar? Mira, me dijo, yo lo quería que vaya al baño para que se duche. Entonces me he ido detrás de él acompañando, vamos para ducharte, vamos porque ya está sucio, vamos porque te quiero cambiar de ropa, pero antes primero hay que ducharte, necesitas ir. Y él quería, hace unos minutos atrás, él quería informar algo, pero no se dejaba entender. Y él me dijo, yo no le entendí qué es lo que me quería decir, pero lo que yo sí sé es que yo quería bañarlo para cambiarle de ropa. Entonces, cuando ya he estado en la puerta del baño, él ha agarrado, se ha volteado y ha hecho el ademán de pegarme. ¿Y tú qué haces? ¿Te pegó? No. ¿Por qué? A ver, cuéntame qué pasó en ese instante. Me dice, yo le dije, papito, papá, ¿qué pasa? Tranquilo, papito, papá. No sé si le dijo su nombre, pero le dijo papá, pero en tono suave, bajo, papá, ven a sentarte, vamos a sentarte. Observó que cuando él se sentó, algo recordó que quiso, de repente, que él no aprobó esa actitud de quererle pegar a su hija. Estuvo con la cabecita baja, tranquilo, callado, como si se sintiera culpable de la posible acción que iba a hacer. Miren, que si él solamente entendió ese lenguaje, esa gesticulación, pero no comprendió, no codificó lo que quería decir. Y como ella ya lo llevaba para bañar y él no entendió qué le quiso hacer, le quiso pegar. Pero ella ella optó por decirle, papá, papito, ¿qué pasa? Con un tono suave. Y no se llegó a culminar el acto de agresión. ¿Qué le hizo reaccionar de esa manera? Su intuición. Pero esa es la forma en la cual cuando una persona está agresiva, no seguirle dando la imagen gesticular porque no lo va a entender a través de las palabras. Palabras más sencillas, más cortas. Y buscar en qué momento lo llevo para hacer una actividad. De lo contrario, buscar alguna otra forma para poderlo bañar, quizás hasta por partes. Yo en el centro con el personal que acompaña a esta actividad que hacemos con las personas mayores, muchas veces hasta hemos tenido que bañar a las personas por partes, primero los brazos, la cabeza, hasta ganarnos la confianza para que vayan a la ducha. Pero todo es un proceso. Aún así me dice la persona, mira, ¿qué hago con los niños? ¿Qué hago con los niños? Entonces, yo sé que todas las conductas inadecuadas que tienen las personas con demencia o Alzheimer, muchas veces se dan en muchos de ellos, como en otros no se da. Pero siempre hay que cuidar cómo me comunico yo con la persona. Es tomar un poquito más de conocimiento. Sean muy activos preguntando si son cuidadores profesionales o son cuidadores principales para que ustedes puedan apoyar a estas personas con deterioro cognitivo y sobre todo cuidarse, tomar conciencia del diagnóstico, tomar conciencia de la enfermedad. Y esto es un constante aprendizaje porque las estrategias que hoy te sirvieron
de repente de acá a 1 o 2 meses ya no te sirven. Para eso hay que utilizar otros recursos, recursos nuevos para obtener resultados favorables. Entonces, todo ello te va a permitir llevar mejor. ¿Y por qué les digo ello mejor? ¿Y por qué siempre estoy buscando cómo conectarme con ustedes? Porque cuando hay un diagnóstico de demencia, de Alzheimer sobre todo, el tiempo y la duración de la enfermedad, aunque muy pocos llegan a esto, son de casi 20 años. Mire, 20 años, aunque muy pocos. El promedio generalmente de vida con este diagnóstico a veces es de 5, 6, 8 hasta 10 años. Ese es un promedio que constantemente se da. Pero ¿se imaginan ustedes todo este tiempo? Si no aprendes a gestionar, si no te apoyas de un terapeuta, si no descubres qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te relaja, de repente es la meditación, de repente es el baile, de repente es el tai chi, de repente es un juego de ajedrez, etcétera, no lo sé qué otras cosas más te pueden gustar a ti, de repente es un aroma en especial, o el poder tener tus aceites esenciales que te entran en contacto con la piel y te permiten relajarte. Hay músicas hermosas, eso me decía mi terapeuta el día de hoy, aún no lo he revisado con tranquilidad, en la noche lo voy a hacer y también se los voy a compartir porque es necesario que lo que me hace bien a mí, de repente a otras personas, quizás a ti también te pueda hacer bien y te permiten relajar. Me hablaba de la frecuencia del sonido que muchas veces se ha incrementado y eso hace que no estemos escuchando y que no nos permita pensar. Porque cuando ya una música se hace ruidosa, no nos permite pensar. Y lo que queremos nosotros, los cuidadores, es relajarnos, acompañarnos y servirnos del arte de la música para podernos relajar. Si es que allí la música como tal no la he escuchado. Gracias Marta por estas herramientas que estoy segura que las voy a poner en práctica y también se las voy a brindar a ustedes para que lo puedan poner, porque si lo conoce una persona, pues es el motivo para que lo puedan conocer muchas otras personas más. Y de repente me puedo conectar uno de estos días también para darles el alcance de esta música. Y eso es lo que quiero, que a veces yo lo pongo en práctica, pasan unas semanas y digo, uy, me olvidé de decirles estas cosas, uy, está pendiente lo otro y se me van acumulando muchas cosas y uy, digo, no, mejor voy hablándoles así cortitos, unos 5 minutitos, 10 minutitos para poderme yo comprometer, pero quiero ponerlo en práctica. Permítame, deme unos días para ponerlo en práctica, cómo me va a mí, les comento y bueno, les doy los enlaces para que ustedes también puedan usarlo y me cuenten, escríbanme, sean activos, porque eso es lo que a mí me motiva cuando me escriben. Entonces, los invito de una u otra manera a seguirme todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Perú. Ustedes vean cuál es el horario, si están en otros países, cuál es el horario que les pertenece. Y bueno, a seguirme en los alcances, así como pueden aprender de manera gratuita como es esta, también hay cursos pagados que ustedes pueden profundizar mucho más y hay unos que ya están nuevamente en camino para poderlos apoyar. Y también hay ciertas herramientas, ciertos juegos didácticos que particularmente me dan resultado y también se los voy a ofrecer, y también hay materiales de aseo que me han apoyado de una manera súper fácil cuando no se les puede llevar a bañarlos. Entonces, desde ya, dichosa yo de tener a ustedes como comunidad, bendecidos ustedes y que están acompañando a personas con deterioro neurodegenerativo y son valiosos. Somos importantes porque amamos lo que hacemos y desde allí vamos a vibrar. Vamos a vibrar porque se abre esta área maravillosa que es la creatividad, porque muchas veces no están escrito estas cosas, pero fluimos desde cuando tenemos un problema y cómo lo solucionamos y ahora qué hacemos y qué no debemos de hacer
porque es importante saber qué podemos hacer y qué no debemos de hacer. Un abracito de todo corazón, los quiero muchísimo, bella comunidad, bendiciones y gracias, gracias, gracias por acompañarme.